Abrir nuestras Biblias al libro de Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis, capítulo 12. Vamos a estar leyendo los versículos 7 al 12. Apocalipsis 12, versículos 7 al 12. Amén. Dice así la palabra del Señor. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Este capítulo 12, como vimos la semana pasada, es el corazón teológico del libro de Apocalipsis. No solo está en el centro del libro, no solo es el inicio de la segunda parte del libro, y no solo es el inicio de la cuarta visión que le fue mostrada al apóstol Juan, sino que en gran parte es la clave para entender todo lo que ha sucedido, lo que sucede y lo que sucederá antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y por lo tanto, era esencial para el entendimiento de todos estos cristianos en estas 7 iglesias en Asia Menor y para los cristianos a todo lo largo de la historia de lo que es la vida cristiana. Si estos hermanos querían perseverar en la fe, ellos debían tener muy claro cuál era la fuente o el origen de todo lo que estaba sucediendo en sus vidas. Todas esas persecuciones, todos esos sufrimientos, todas esas carencias que estaban experimentando a causa de su fe, tenían su origen en lo que nos ha sido revelado aquí en Apocalipsis capítulo 12. Sí, ellos debían entender que ellos tenían un poderoso enemigo. Ellos debían entender que tenían un enemigo que era real, no imaginario. Y debían entender que tenían un enemigo sanguinario y cruel en Satanás. Pero sobre todas las cosas, ellos debían entender, como ampliaremos el día de hoy, la razón por la cual este dragón era ahora su enemigo. Ahora, como dijimos la semana pasada, este capítulo se puede dividir en 3 partes. La primera sección de los versículos 1 al 6, la segunda, que es la que veremos el día de hoy, de los versículos 7 al 12, y la tercera del versículo 13 al 17, que veremos, si Dios lo permite, la próxima semana. Pero de nuevo debemos ver que esta segunda parte, esta sección que veremos el día de hoy, es la clave para entender el capítulo 12. Y por lo tanto, si el capítulo 12 es clave para entender el libro, esta parte es sumamente importante. Y esta segunda parte la podemos dividir de acuerdo a los eventos que nos son registrados aquí. Primero, la gran batalla en el cielo. Segundo, la expulsión del gran dragón. Y tercero, la celebración en el cielo. Esos van a ser los 3 puntos del sermón. Veamos entonces el primero de estos 3 puntos. La gran batalla en el cielo. Y esto fue lo que vio Juan, versículos 7 y 8. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo.
Después de haber visto aquella gran señal, aquella mujer vestida de sol, después de haber visto aquella otra señal en el cielo, aquel dragón escarlata, y después de haber visto lo que sucedió con ese hijo varón que dio a luz esa mujer, a Juan le fue mostrado una gran batalla en el cielo. Noten que dice después de esos eventos descritos en los versículos 1 al 6. De la manera en la que le fueron mostrados a Juan, todos estos eventos dejan claro que lo que sucedió en la tierra en los versículos 1 al 6 fueron la causa de lo que ahora está viendo Juan en el versículo 7. Juan vio a una mujer a punto de dar a luz, vio a un dragón parado frente a esta mujer con el propósito de devorar a su hijo tan pronto como naciera, pero este hijo no fue devorado. Él nació, cumplió la misión que le había sido encargada y como un resumen de su victoria se le mostró a Juan cómo este niño fue arrebatado para Dios y exaltado para su trono. Y esto es lo que suscita estos eventos en los versículos 7 al 12. Y esta es la primera respuesta a la pregunta para los niños. La victoria de Cristo en su vida y en su muerte es la razón de todo lo que Juan ve ahora ocurriendo en el cielo, incluyendo esta gran batalla entre Miguel y sus ángeles. Y los ángeles de Satanás y el mismo dragón. Esto es muy importante que lo entendamos. Esta es la clave para entender esta segunda sección en el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿quién es este Miguel? Bueno, la Biblia lo menciona en 3 lugares. Aquí en Apocalipsis 12, en la epístola de Judas y en el libro de Daniel. En la epístola de Judas se le menciona como un arcángel que disputó con Satanás por el cuerpo de Moisés. Pero en el libro del profeta Daniel se le menciona en el capítulo 10, en la visión que tuvo el profeta en donde vio a uno con semejanza de hombre. Y se le menciona a Miguel como uno de los principales príncipes que ayudó a ese hijo del hombre a luchar contra el príncipe del reino de Persia. Y al final del capítulo 10 el Señor le dijo a Daniel lo siguiente: y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel vuestro príncipe. En Daniel capítulo 12 se le vuelve a mencionar y se le describe como el gran príncipe que está de parte de los hijos de Israel y que libertará a todos los que se hallen escritos en el libro de Dios en el día final. Ese es ese Miguel. Miguel entonces es uno de los principales ángeles en el cielo. Él es un gran guerrero, el gran guerrero del Señor. Y lo que Juan ve es a este Miguel y a sus ángeles, es decir, a los ángeles que están bajo su mando, porque los ángeles pertenecen al Señor, luchar una gran batalla contra este dragón y los ángeles que están bajo el mando del dragón. ¿Y cuál fue el resultado de esa gran batalla? Versículo 8 dice: pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Miguel y sus ángeles habían desterrado, por así decirlo, a Satanás y a sus demonios. Ahora, como dijimos, esto no debemos entenderlo como la expulsión inicial de Satanás del cielo después de que se rebeló contra Dios. Esta batalla en el versículo 7 y la expulsión del diablo ocurren después de la ascensión de Cristo al cielo. Entonces esta no es la expulsión inicial original de Satanás del cielo. Esta batalla ocurre después de la encarnación del Hijo de Dios. Cuando Él vivió en la tierra, murió y después fue ascendido y exaltado hasta lo sumo en el cielo a la diestra del Padre. Fue la victoria de Cristo lo que causó esta guerra. Pero vemos que Satanás entonces no era tan fuerte. Sí, él es un gran dragón con el poder de arrastrar con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo, pero su poder no es infinito. Él no es Dios, él es una criatura de Dios. Y por lo tanto, ni él ni sus ángeles prevalecieron. Pero noten lo que dice: ni se halló lugar para ellos en el cielo. Ahora la pregunta es esta: ¿tenían Satanás y sus demonios un lugar en el cielo?
Bueno, la Biblia dice que antes de la encarnación del Señor Jesucristo, Satanás entraba y salía con el permiso del Señor de delante de su presencia. Antes de la primera venida de Cristo, el diablo podía entrar y salir de delante del tribunal divino. Ahora, ¿con qué propósito hacía esto? Y esta es la respuesta a la otra pregunta para los niños. Bueno, la Biblia dice que él lo hacía, que él entraba delante del tribunal divino para acusar a los escogidos de Dios. En el libro de Job, capítulo 1, por ejemplo, vemos a Satanás haciendo precisamente esto. En los versículos 6 al 11 leemos lo siguiente y escuchen. Job 1, 6 al 11. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás estaba acusando a Job delante de Dios. Y lo estaba acusando de que Job le servía a Dios únicamente por conveniencia. Como tú le bendices, entonces él te sirve. Así quien no, pero extiende ahora tu mano y quítale todo y verás cómo te maldice a ti. Satanás estaba diciendo, Job no es sincero, él te sirve solamente por todo lo que le has dado, quítaselo y verás lo que hace contigo. Esa fue la acusación de Satanás contra Job. Para eso era que el diablo entraba delante de la presencia del Señor. Lo mismo leemos en el libro del profeta Zacarías. En los primeros 5 versículos del capítulo 3, escuchen lo siguiente. Esta es la visión del profeta. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y notemos ahí la imagen de un tribunal divino, de una sala de juicio. Está el sumo sacerdote, está el ángel de Jehová como el abogado a un lado de Josué y al otro lado está el abogado acusador, Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, esto es decir a Josué, así a Josué, mira que te he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Satanás estuvo en el cielo también delante de Jehová, acusando al sumo sacerdote Josué de pecado. Y con Josué estaba acusando de pecado a todo Israel, porque el sumo sacerdote estaba ahí frente a Dios en representación de todo el pueblo. ¿No ves que él no es perfecto como tú lo exiges? ¿No ves que su pecado está delante de él? ¿No ves lo sucio de sus ropas? ¿Cómo es posible que le permitas estar delante de ti, el Dios justo? Bueno, eso era precisamente lo que hacía Satanás antes de la encarnación del Hijo de Dios. A él se le había dado permiso de entrar delante de ese tribunal divino y lo que él hacía era simplemente acusar a los escogidos de Dios contra Dios. ¿Cómo es posible que los aceptes a este y a aquel? Todos son pecadores, todos han transgredido tu ley, han violado tus mandamientos. Ellos no son santos como tú eres santo, como tú se los has exigido. ¿Cómo es posible que estén aquí?
Notemos que esto es lo que se nos dice en el versículo 10. Ahí se nos dice lo que hacía Satanás delante de Dios. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás no iba de vez en cuando delante de la presencia de Dios. De día y de noche, constantemente, en repetidas ocasiones, sin parar. Pero una vez que este hijo varón cumplió su misión y fue arrebatado para Dios y para su trono, dice el versículo 8, ya no había lugar para Satanás y sus ángeles en el cielo. Una vez que este hijo murió y resucitó y fue ascendido a la diestra de su Padre, ya no había más lugar en el cielo para las acusaciones de Satanás. Y esa fue la razón por la cual fueron expulsados de allí. Y este es el segundo punto del sermón, la expulsión del gran dragón. Y esto es lo que leemos en los versículos 9 y 10. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Con la exaltación de Cristo entonces ocurrió la expulsión de Satanás y de sus ángeles del cielo. Y notemos la manera en la que Juan lo describe. Y fue lanzado fuera el gran dragón. Y como ya hemos leído esa frase en Apocalipsis una y otra vez, esto es un pasivo divino. Es decir, no fue Satanás quien decidió salir un día del cielo para no volver. No fue Miguel y sus ángeles quienes lo expulsaron por su propia iniciativa. Fue Dios quien echó a Satanás del cielo. Juan vio a Satanás siendo expulsado del cielo por la iniciativa divina. Dios es el soberano, Él es el que reina, Él es el que tiene el poder. Y fue Él, quizás usando a Miguel como un agente, quien expulsó a Satanás de delante de su presencia. Fue Dios quien lo hizo. Y noten el énfasis que hace Juan al repetir esa acción en el versículo 9. Fue lanzado fuera el gran dragón. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados. 3 veces en un solo versículo se nos dice lo que le ocurrió a Satanás. ¿Podía Satanás volver a entrar entonces al cielo una vez más? Definitivamente él fue echado para nunca más volver. Eso es lo que esa repetición, ese énfasis nos está diciendo. Ahora notemos cómo describe Juan al gran dragón. Primero se le llama la serpiente antigua. Y aquí nuevamente Juan está aludiendo al Antiguo Testamento. En este caso a Génesis capítulo 3, en donde se nos informa de aquella serpiente que era más astuta que todos los animales del campo y que tentó a Adán y a Eva y los engañó en el jardín del Edén. Este gran dragón entonces es lo que debían entender estos hermanos en esta iglesia en el primer siglo. No había empezado a obrar, a actuar en el primer siglo después de Cristo. Él ha estado ocupado desde poco después de la creación del mundo. Por eso se le llama la serpiente antigua. Él tiene siglos de estar obrando como el enemigo de Dios contra su pueblo. Segundo, Juan lo describe también como el diablo y Satanás. Y notemos específicamente que Juan dice que este dragón, esta serpiente antigua, se llama diablo y Satanás. El término diablo significa adversario, oponente. Describe a alguien que calumnia o acusa falsamente a otro. Lo leemos, por ejemplo, en 1 Timoteo 3:11, en donde Pablo le dice a Timoteo que las esposas deben ser honestas, no diablos, no calumniadoras, sino sobrias. Y en su raíz ese término diabolos tiene un aspecto forense, es decir, que en la antigüedad era usado para referirse a un oponente en una corte judicial.
Esto es muy importante para lo que vamos a ver en un momento. En la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo, ese término diablos era usado para traducir el término hebreo Satán. Ambos términos entonces son equivalentes, solo que uno en griego y el otro en hebreo. Y Satanás era usado en el Antiguo Testamento de la misma manera, es decir, para referirse a alguien que era un oponente, un adversario de otro. Por ejemplo, en Números 22:22 se usa del ángel de Jehová, que se puso en el camino del falso profeta Balaam. Y leemos que dice que se puso por adversario suyo. Eso es lo que significa Satán. Y así fue como el dragón se presentó delante de Dios en Job 1 y en Zacarías 3, como el adversario de Job y el adversario del sumo sacerdote Josué. Ahora, en el Nuevo Testamento ese término tomó una forma de nombre propio. Y lo encontramos como el nombre del gran dragón, el nombre de la serpiente antigua, de este gran enemigo de Dios y de su pueblo. Pero denotando ese carácter que tiene y posee este demonio. Él es el gran adversario de Dios y de su pueblo. Él es el calumniador. Y tercero, se le describe como aquel que engaña al mundo entero. Con esa frase Juan está describiendo el trabajo, la ficha técnica, por así decirlo, del gran dragón. Él se dedica entonces a engañar al mundo entero. Más adelante en Apocalipsis 28 leemos que cuando pasen los 1000 años, y ya veremos qué significan esos 1000 años, Satanás será suelto de su prisión y dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, es decir, al mundo entero. El apóstol Pablo afirmó en su segunda carta a los Corintios que fue Satanás quien engañó a Eva. En 2 Corintios 11:3 dijo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Por qué hizo Satanás esto? Bueno, porque eso es lo que él se dedica, a engañar. En Génesis 3 vino a acusar a Dios, a calumniarlo, de hacerle mal a Adán y a Eva, no permitirles comer de aquel árbol. Y así engañó a Eva y luego engañó a Adán. Al inicio de la misma carta, en 2 Corintios 2:11, Pablo dijo que Satanás maquina engaños contra los creyentes. Además, el Señor Jesucristo en Mateo 24:24 dijo que Satanás usa a sus hijos, los falsos profetas, ¿para qué? Para engañar, si fuera posible, a los escogidos. Y para ilustrarnos su trabajo, Pablo afirmó en 2 Corintios 11:14 que Satanás engaña disfrazándose como un ángel de luz, es decir, haciéndose pasar por quien él no es. Bueno, Juan afirma que vio a este gran dragón, aquel que ha estado operando en el mundo casi desde el principio de la creación, oponiéndose a Dios y a su pueblo, engañando al mundo entero. Y Juan lo vio a ese dragón ser arrojado a la tierra y a sus ángeles con él. Y recordemos que la causa de esta expulsión no fue su rebelión inicial, sino la exaltación de Cristo a la diestra del Padre, habiendo cumplido la misión redentora que se le había encargado. Esa es la causa de la expulsión. Pero la pregunta entonces es, ¿por qué razón Cristo y lo que Él hizo en su vida y su muerte causaron la expulsión de Satanás del cielo? ¿Cómo fue que lo que hizo Cristo en su vida y en su muerte conllevara a la expulsión del diablo de delante de la presencia de Dios para siempre? Bueno, leamos el canto que escuchó el apóstol Juan, el versículo 10 nuevamente. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora que Cristo ha sido exaltado y es sentado a la diestra de Dios, ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. De nuevo, con la ascensión y exaltación del Señor Jesucristo, de ese hijo varón que nació de la mujer, se desplegó para la vista de todo el universo la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo.
Todo el Antiguo Testamento da testimonio de que el Dios Trino había ideado un plan para rescatar a un pueblo de entre toda una humanidad caída en el pecado para su gloria. Desde Génesis 3:15, Dios le prometió a la serpiente antigua traer de la mujer a un varón que la destruiría a ella y todo lo que ella había hecho. Con Noé, Dios le prometió a la humanidad salvar a su pueblo de su juicio por causa del pecado, proveyendo un instrumento para que todos los que estuvieran dentro de él por medio de la fe fueran salvos. Por medio de Abraham, Dios le prometió a la humanidad bendecirla por medio de un hijo específico del patriarca. Por medio de Moisés, Dios le prometió a su pueblo un profeta que los guiaría hasta la tierra prometida. Por medio del profeta Natán, Dios le prometió traer de la descendencia de David al rey redentor. Por medio del profeta Isaías, Dios le prometió a su pueblo traer a su siervo, quien sufriría él mismo el castigo que merecía todo su pueblo por causa de sus pecados para darles vida eterna. En Isaías 61 prometió enviar a este siervo para dar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Por medio del profeta Daniel, como ya hemos visto en esta serie de Apocalipsis, Daniel capítulo 7, Dios prometió enviar a uno como hijo de hombre, a quien le daría todo el dominio, la gloria y el poder. Por medio del profeta Oseas, Dios le prometió a su pueblo traerle a aquel que los sanaría de su rebelión y que sería para ellos como el rocío. Por medio del profeta Miqueas, Dios prometió enviar a aquel capitán, aquel abre caminos, como nos expuso el pastor Ronnie, que reuniría a su pueblo como ovejas para ponerlas bajo su reino. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo relaciona su obra salvífica y redentora no solo con la llegada del reino de Dios a la tierra, sino con la manifestación del poder de Dios. En Marcos 1:15, el Señor empezó su ministerio predicando esto: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed del evangelio. Hablando más adelante en Marcos de lo que Él lograría con su muerte y su resurrección, le dijo a los discípulos esto: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y luego, relacionando la predicación del evangelio que se daría por medio de sus discípulos a otras regiones, el Señor dijo en Lucas 10:17: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. De nuevo, esa no fue la expulsión inicial de Satanás. El Señor estaba afirmando que su llegada a la tierra y con él la llegada del evangelio de salvación al mundo conllevaron a la caída de Satanás del cielo como un rayo. En Juan capítulo 12, antes de morir en la cruz del Calvario, hablándole a sus discípulos sobre su muerte, Él les dijo: ahora que yo voy a morir, que voy a resucitar, que voy a ser ascendido a la diestra de mi Padre, es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. De nuevo notemos lo que causó la expulsión del gran dragón del cielo. Fue lo que Cristo hizo aquí en la tierra. En su muerte, resurrección, ascensión y sucesión a la diestra de Dios el Padre. En Cristo vino la salvación de Dios para su pueblo. En Cristo fue manifestado el poder y el reino de nuestro Dios, y con Él fue mostrada la autoridad que Él ahora tiene por sobre todas las cosas. Ahora, dijo Richard Phillips, habiendo ascendido al trono de Dios en el cielo, Jesús por su presencia ha impedido para siempre que Satanás nos acuse. En el Antiguo Testamento, entonces, como vimos, Satanás podía entrar delante de la presencia de Dios para acusar a los creyentes. ¿Qué han hecho ellos para estar aquí? Ellos son pecadores. ¿Por qué los recibes?
Mira los labios inmundos de Isaías. Mira la borrachera de Noé. Mira las mentiras constantes de Abraham. Mira el engaño de Jacob. Mira la rebeldía de Jonás. Mira el adulterio y el corazón asesino de David. Mira la traición de Pedro. ¿Cómo los puedes recibir? Bueno, el argumento del apóstol Pablo en la epístola a los Romanos es que en el pasado Dios pasó por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos 3:25. No porque no los fuera a castigar, porque siendo Dios un Dios justo, Él tiene que castigar todo pecado en su contra. No pasó por alto los pecados de Noé, ni de Abraham, ni de Jacob, ni de Moisés, ni de David, ni de Isaías, ni de Pedro, ni el de ningún otro santo que hubiera vivido antes de la primera venida de Cristo. Sino que a su debido tiempo el Señor castigaría todos y cada uno de esos pecados, no en ellos, sino en su Hijo Jesucristo. Él sería quien sufriría la herida en el calcañar que merecían Adán y Eva por su pecado. Él, como dijo Pablo en Romanos 3:25, fue a quien Dios puso como propiciación para quitar la ira por el pecado, por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Fue sobre Él, sobre el Hijo de Dios, que Dios puso los pecados de todo su pueblo para que derramando la copa de su ira sobre su Hijo, todos y cada uno de sus pecados cometidos en su contra fueran castigados y así pudieran ser perdonados. Como dijo Pablo en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. A su debido tiempo, entonces, Dios trató a su Hijo como debía tratarnos a nosotros. Y nos trató a nosotros como si fuésemos su Hijo amado. Este, mis hermanos, es el gran intercambio, la verdad y la gloria del Evangelio de Jesucristo. Dios lo castigó a Él para que nosotros obtuviéramos entrada gratuita delante de su presencia. Como dijo el autor a los Hebreos en Hebreos capítulo 10, pues donde hay remisión de estos, de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad ahora para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Fue por eso que Pablo pudo llegar a decir lo siguiente en Romanos capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Y más adelante en Romanos 8. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién? Cristo es el que murió. Escuchen, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pueden ver el argumento de Pablo, es el mismo que Juan está diciendo aquí. La muerte, resurrección, ascensión y la ascensión de Cristo a la diestra del Padre, su función como mediador o intercesor de su pueblo, es lo que hace que ya no exista posibilidad alguna para que alguien, y en este caso Satanás, pueda llegar delante de la presencia de Dios para acusarnos, calumniarnos o condenarnos. La presencia del Señor Jesucristo en el cielo ha impedido que pueda venir alguien delante de Dios para acusar a los creyentes. ¿No has visto el pecado de David? Sí, mi hijo pagó por él. Esta gran batalla en el cielo no es entonces una guerra militar. Aquí se nos está hablando como una batalla en una sala de juicio, en donde hay un abogado acusador que trae facturas pendientes.
Facturas pendientes de pago de parte del acusado. Y el juez diciendo, ya fue pagado. Esta otra ya fue pagado. Esta otra ya fue pagado. Toda deuda ha sido cancelada. Fuera de aquí, acusador. El mediador, mi propio hijo, este que está sentado a mi diestra, ha pagado todas las deudas de él. Es por eso que Juan escuchó ese himno en el versículo 10. A los santos del pasado, gloriándose en la expulsión de aquel que por siglos había estado entrando delante de la presencia de Dios para acusar a sus hermanos. Cristo murió y resucitó y fue ascendido a los cielos, sentado en su trono, y entonces ya no hay acusación posible contra aquellos que han confiado en Él. Ya no hay. Y esta es la otra respuesta para la pregunta de los niños. Esa es la razón por la cual Satanás tenía que ser echado para siempre de delante de la presencia de Dios. Por esa razón él se le debía impedir volver a entrar, lanzándolo a él para siempre fuera, para que ya no pudiera acusar más a los escogidos de Dios. Ya Satanás no tenía bases para acusarlos a ellos. Cristo estaba en el cielo como la prueba de que todos los pecados de su pueblo habían sido pagados y perdonados. Cuando la ley ha sido satisfecha, dijo Phillips, no hay cargos que procesar. Cuando el pecado ha sido quitado, no puede haber más acusación. Gloria a Dios, mis hermanos, por el Señor Jesucristo. Ahora notemos que la revelación de esta realidad conlleva una celebración en el cielo. Y este es el tercer punto del sermón, la celebración en el cielo. Y veamos cómo la describe Juan en los versículos 11 y 12. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Esta celebración entonces tiene dos razones. La primera es la expulsión de Satanás del cielo. Como dijimos, el entendimiento de la perfección de la obra de Cristo en favor de su pueblo, saber que Él nos ha hecho perfectos para siempre, como dice Hebreos 10:14, y que ya no hay acusación en contra de nosotros, los que hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor, trae gozo y alegría a los corazones de los creyentes. La segunda razón de esta celebración es la victoria de los santos. Y eso es lo que leemos en el versículo 11. Y es la razón por la cual los cielos, los que habitan ahí, son llamados a alegrarse en el versículo 12. Pero ¿en qué consiste la victoria de los santos? ¿Y contra quién han salido victoriosos? Bueno, no, el versículo 11 leemos, y ellos le han vencido, ¿a quién? A Satanás. Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Lo primero que debemos ver es que la victoria de los santos es su victoria sobre Satanás, el gran dragón. Sí, estos hermanos en Asia Menor, estaban sufriendo grandes ataques, como veremos la próxima semana. Pero si había algo que ellos debían entender, es que ellos ya le habían vencido. Lo segundo que debemos ver es la manera en la que Juan vio que estos santos habían vencido a esa serpiente antigua. Primero, y esta es la otra pregunta, la respuesta a la pregunta de los niños, se nos dice que lo vencieron por medio de la sangre del Cordero. Es por medio de la muerte del Señor Jesucristo que los creyentes han derrotado al maligno. Ya no hay, como hemos visto, acusación contra nosotros. Jesús pagó la pena. Nosotros recibimos el perdón. Recordemos las palabras que escuchó el sumo sacerdote Josué en Zacarías 3:4.
Quitadle esas vestiduras viles. Es lo que ha pasado con nosotros también, los que hemos creído en Cristo. Ya Él le dijo a Josué: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Esa es la salvación. Nuestro pecado ha sido quitado, limpiado con la sangre de Cristo, como dice Juan en primera de Juan. Y hemos sido vestidos con la justicia perfecta de Cristo. La victoria de Cristo sobre Satanás entonces es nuestra victoria sobre Satanás. Como leímos en Apocalipsis 5, versículos 9 y 10. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. La victoria en Cristo Jesús. La segunda manera en la que los santos vencieron a Satanás fue por medio de la palabra del testimonio de ellos. Según Juan en Apocalipsis, ¿de qué es lo que testifican los creyentes? A lo largo de Apocalipsis hemos visto que el testimonio que dan los creyentes es el testimonio acerca de Jesús. Pablo lo llama, como vimos con el pastor Alexander en la primera carta a los Corintios, la palabra de la cruz. De eso es lo que dan testimonio los creyentes. Satanás, habiendo sido derrotado tan definitivamente, no solo desea que su derrota se mantenga lo más callado posible para el mundo, sino que también desea que aquello que trajo su derrota, esto es la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo, permanezca oculta para los hombres. Bueno, la victoria de los creyentes sobre Satanás ocurre no solo cada vez que los creyentes abren sus bocas para contarle al mundo que Satanás, el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo, aquel que falsamente afirma ser el soberano en él, ha sido derrotado. Los creyentes tenemos que decirle al mundo: Satanás no reina en este mundo. Él ya ha sido derrotado por el Señor Jesucristo. Pero también la victoria de los creyentes sobre Satanás se da cuando nosotros abrimos nuestras bocas para contarle al mundo que Satanás fue derrotado por el Señor Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por su pueblo. Como leímos la semana pasada en Hebreos capítulo 2, Jesús se encarnó, el Hijo de Dios vino al mundo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La victoria de los creyentes sobre Satanás ocurre también cuando nosotros, como dije, abrimos nuestras bocas para anunciar que el único que puede libertar a los hombres del poder del pecado y de la esclavitud de Satanás es el Señor Jesucristo. Si el Hijo os libertare, dijo el Señor, seréis verdaderamente libres. Y la tercera manera en la que los santos tienen victoria sobre Satanás es menospreciando sus vidas hasta la muerte. Para los santos, para los que han depositado su fe entera en el Señor Jesucristo, por causa del Evangelio, Cristo es ahora el objeto de todo su amor. Cristo es ahora su prioridad. Nada vale más en sus vidas que Cristo. Ellos han encontrado la perla de gran precio, el tesoro escondido en un campo, y no están dispuestos a soltarse de él. Ni sus padres, ni sus madres, ni sus hermanos, ni sus hijos, ni sus esposos o esposas. Nada hay más valioso a sus ojos que él. Y ellos están dispuestos a dejarlo todo para demostrar esta verdad, inclusive sus vidas. Como dijo el Señor en Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Estos creyentes en estas 7 iglesias en Asia Menor debían entender que menospreciando sus vidas como lo estaban haciendo, prefiriéndosele fieles al Señor Jesucristo antes que fornicar, antes que entregarse a la idolatría, antes que
participar de toda esa inmoralidad que había en esos gremios profesionales que existían en el primer siglo. Ellos estaban así obteniendo la victoria contra Satanás. Cada martirio que sufrían, cada golpe, cada rechazo, cada burla que ellos recibían por causa de Cristo, era la evidencia para el mundo de que ellos entendían que Cristo es su Señor, que Cristo es su tesoro. Y esa es una evidencia más de la derrota de Satanás. Esa es la razón por la cual leemos en el versículo 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Dios en Cristo Jesús ha obtenido la victoria. Satanás ha sido expulsado y el pueblo de Dios ha vencido en Cristo a su peor enemigo. ¿Qué otra cosa hay más por hacer que alegrarse? Literalmente de regocijarse y celebrar. Al cielo y a los que habitan en él se les ha ordenado celebrar por causa de lo que le ha sucedido a Satanás por medio de Jesucristo. Pero veamos que a la tierra se le ha llamado a lamentarse. Cielos, celebren. Tierra, laméntese. Versículo 12. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Literalmente el llamado aquí de Juan es a lamentarse, es a la tierra y al mar. Esa frase, los moradores de la tierra, que es en Apocalipsis, es un término técnico para referirse a los incrédulos, no se encuentra en el texto original. Esta es una variante textual. Es por eso que la Biblia de las Américas traduce el versículo 12 de la siguiente manera: ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Literalmente entonces el llamado no es solamente a los incrédulos a lamentarse, sino a toda la tierra, incrédulos y creyentes. Todos deben lamentarse de que Satanás haya sido arrojado a la tierra. ¿Por qué? Porque ha descendido con gran ira, literalmente con un intenso furor o enojo. ¿Por qué? Juan nos dice al final del versículo 12, porque sabe que tiene poco tiempo. Esa expresión indica que Satanás sabe que su inminente derrota está cerca. Él sabe que dentro de muy poco, y para usar el lenguaje de Apocalipsis, dentro de 1260 días, dentro de 42 meses, dentro de 3 años y medio, dentro de 3 días y medio, dentro de un tiempo y mitad de un tiempo, Él será enviado al infierno por la eternidad. Por lo tanto, esto le llena de gran ira y con el deseo de destruir a todos los habitantes de la tierra, como veremos con más detalle la próxima semana. Ahora, ¿cómo aplicamos lo que hemos visto el día de hoy a nuestras vidas? Bueno, entendiendo al menos 2 cosas. Primero, que la manera de actuar de Satanás contra los creyentes es por medio del engaño y la acusación. Ciertamente Satanás, como hemos visto el día de hoy, ya no tiene entrada en el cielo para acusar a los creyentes delante de Dios. Pero Él sí constantemente nos está acusando a nosotros mismos de pecado, a nuestras conciencias. Y lo hace con el fin de pervertir el evangelio, de pervertir nuestro entendimiento del evangelio de Cristo. Quiero ponerles un ejemplo. Cada primer domingo de mes nosotros celebramos la Cena del Señor. Estamos aquí sentados a punto de celebrar, de participar de los elementos. En nuestra conciencia está esta idea: esta semana no he leído la Biblia suficiente, no he orado lo suficiente, no he hecho esto y aquello. Esa es una acusación de Satanás contra nosotros, en nuestras conciencias.
tratando de pervertir nuestro entendimiento del Evangelio. Nosotros estamos aquí, escuchamos el Evangelio de Cristo predicado, en donde se nos dice de la gracia de Dios que ha sido derramada sobre nosotros, que nosotros no podemos hacer nada para ganar el favor de Dios, que todo es por gracia. Y en lugar de aprovechar el tiempo para orar y pedirle perdón al Señor por nuestra negligencia durante la semana, de no leer la Biblia como debía, de no haber orado como debía, de haber mentido, en lugar de pedirle perdón al Señor, preferimos no participar de la cena, diciéndole a mi persona y a todo el mundo, y yo creo que el Evangelio es por obras y no por gracia. En lugar de ir al Señor en oración, entregándome a su gracia, clamando por su gracia y su misericordia, que Él puede, con el conocimiento de que Él puede perdonarme y de que me ha perdonado a mí en Cristo Jesús, prefiero no participar y confiar que mis obras me hicieron indigno de participar de la cena. Ahora, esto no siempre es así. Hay veces que la persona no participa de la cena porque realmente está en un pecado grave y serio y no se ha arrepentido delante del Señor. Pero no siempre ocurre esto. En ocasiones es porque no hemos entendido correctamente el Evangelio y Satanás aprovecha para acusar nuestras conciencias y pervertir en nosotros el entendimiento del Evangelio. Así actúa Satanás. También actúa engañando. Hermanos, los creyentes tenemos que entender que detrás de aquellos hombres que están abogando y promocionando la ideología de género y la inmoralidad sexual, de que los hombres pueden tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, cuando escuchamos de hombres que le enseñan a sus hijos de que ellos pueden tener varias esposas, varias mujeres, cuando se le enseña a mujeres que ellas han sido esclavizadas por los hombres por años y que ahora es tiempo de que ellas se liberen de esa esclavitud y salgan a trabajar y menosprecien sus hogares, cuando se le enseña en la televisión a los niños que sus padres son unos tontos, que son ellos más bien los sabios, los que saben lo que se debería hacer, los que saben lo que es mejor para sus vidas. Detrás de todo eso está Satanás. Y nosotros como cristianos debemos entender eso y debemos estar ahí para enseñarle a nuestros hijos. Eso es del maligno. Eso no es de Dios. Esto es lo que dice la palabra. Y debemos entonces estar preparados para presentar, habiendo santificado a Cristo en nuestros corazones, como dice 1 Pedro 3, de presentar una defensa de la fe. Pero sabiendo que es Satanás quien está detrás de todo esto, engañando al mundo entero y queriendo engañar a la iglesia. Y segundo, debemos entender que la meditación diaria en el Evangelio es fundamental para nuestra vida. ¿Cómo luchamos contra las acusaciones de Satanás que vienen a nuestra vida? ¿Cómo luchamos contra el engaño de Satanás que viene en el mundo? ¿Cómo? Con el Evangelio. ¿No has leído la Biblia suficiente? ¿No has orado lo suficiente? Lo sé, pero tengo un Dios que me ha perdonado y que ha derramado su gracia sobre mí en su Hijo Jesucristo. Y en Él confío. Y a Él voy a clamar por perdón, por misericordia, confiando en que Él me ha dado su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para conformarme más a la imagen de su Hijo. Para que yo pueda ser más como Cristo, que ame más su palabra, que ame más los tiempos de comunión con Dios en oración, con el Evangelio. Los engaños del mundo, ¿cómo los combatimos? Entendiendo el Evangelio. Porque el Evangelio no es solo que Cristo vino al mundo y murió y nos perdonó. El Evangelio no termina ahí.
El Evangelio nos enseña que nosotros todos nos rebelamos contra nuestro Creador, y para salvarnos Dios envió a su Hijo Jesucristo para vivir la vida que ninguno de nosotros podía vivir, morir en la cruz del Calvario en nuestro lugar para perdonar nuestros pecados, pero que Él resucitó para evidenciar que lo que Él hizo en la tierra por su pueblo fue aceptado por Dios, y fue ascendido a los cielos y se le entregó toda autoridad. Ese es el Evangelio completo. Cristo reina. Y por lo tanto, sabiendo que Cristo reina, el cristiano lucha contra los engaños de Satanás en el mundo, diciéndole al mundo: no, Satanás no es quien gobierna, es Cristo. Ríndanse a Él, doblen sus rodillas a Él para que el Hijo no se enoje, y arrepiéntanse de sus pecados. Satanás tiene los días contados. No se una usted a su causa. Crea en el Señor Jesucristo y arrepiéntase y tenga vida eterna. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por lo que hemos leído, en lo que hemos meditado. Oh Señor, gracias por tu Hijo Jesucristo, gracias por la salvación que nos has dado. Gracias por el Evangelio precioso de la gracia, con el cual nos has hecho aceptos, Señor, con el cual nos has dado vida eterna, con el cual nos has resucitado de entre los muertos, Padre Santo, y con el cual nos has perdonado todos nuestros pecados, y ya no hay acusación contra nosotros, ya no hay condenación, porque Cristo murió y resucitó, fue ascendido y está ahora en los cielos intercediendo por nosotros, tu pueblo. Oh Señor, gracias por esa salvación, y te pedimos, Padre, que ese mismo regalo que nos has dado a nosotros se lo des, Señor, a nuestros niños, y se lo des a cualquier persona aquí que tú hayas traído que aún no ha doblado rodillas ante el Señor Jesucristo. Oh Padre Santo, ten misericordia de sus almas y sálvalos. Salva, Señor, para tu gloria. En el nombre de tu Hijo lo pedimos. Amén. Amén.